seguidores de YouTube, bienvenidos a GateW, su canal nuevamente. Amigos de YouTube, en esta ocasión voy a hablar de un tema muy importante y de diferentes noticias que hoy 6 de agosto aparecen en los diferentes medios y hablan sobre la relación Israel e Irán. Pero ¿qué quiero decir con esto? Miren, no olvidemos que este pasado 2 de agosto el Senado de los Estados Unidos pasó una nueva ronda de sanciones en contra de Irán, ¿ok? Entre ellas se encuentra el sector del petróleo, el sector automovilístico, así como el sector minero. A estos tres se les han impuesto sanciones y a aquellos países que realicen algún tipo de inversión o que hagan algún tipo de contrato con el gobierno iraní en estos sectores será sancionado económicamente. Por lo tanto, es obviamente que este traerá dificultad para los diferentes países que quieran hacer negocio con Irán. Pero, como este no fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, ni por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este no tiene validez, o son sanciones unilaterales y que solamente las pueden adoptar aquellos países que quieran, no forzadamente, sino aquellos que realmente quieran seguir el estándar de Estados Unidos y Europa. Aquellos que no decidan hacerlo no tienen por qué sufrir ningún tipo de sanción. Pero bueno, esa es parte de la política del gobierno de los Estados Unidos para presionar a los diferentes países para que estos se sometan a su política. Pero hoy, 6 de agosto, una visita que realiza una comitiva de senadores demócratas a Israel, nuevamente el señor Bibi Netanyahu, hoy hablo del primer ministro de Israel, el señor Benjamin Netanyahu, pidió al Senado de los Estados Unidos imponer más presión o más sanciones económicas. No está conforme con las ya establecidas este 2 de agosto, sino que ahora pide más presión y más sanciones económicas para el pueblo iraní. Hágame usted el carajo favor, ¿ok? O sea, y cuando hablo de esto, si alguno de ustedes me quiere llamar antisemite o anti-israelí, puede hacerlo, ¿ok? Pero lo único que yo estoy haciendo es exponer una verdad. Y esa verdad es la siguiente, por así decirlo. No olvidemos que Irán forma parte de los países que firmaron el tratado en la Organización de las Naciones Unidas o ante la Agencia Internacional para la Energía Atómica, el tratado a no a la proliferación de armas nucleares, en la cual también se encuentran diferentes países como México, como Chile, como Brasil, como Turquía, como el mismo India, ¿ok? Y que siguen apegados a esa ley. Y Irán está exactamente en la misma línea y está precisamente en la lista de esos países. Pero aún la Agencia Internacional para la Energía Atómica ha visitado los diferentes sitios y lugares nucleares de Irán y no ha encontrado que Irán lo esté utilizando con fines militares, lo está utilizando como todo el resto de los países con el único fin de crear energía y al mismo tiempo utilizarlo en su programa médico, ¿ok? O sea que hasta este momento ni la misma Agencia Internacional para la Energía Atómica puede acusar al gobierno de Irán de estar desviando este programa nuclear con fines militares. Por lo tanto, esto de por sí ya hace que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y por Europa sean ilegales y estas realmente no tengan validez. Pero, el señor Benjamin Netanyahu continúa presionando al Senado de Estados Unidos, así como a los diferentes legisladores de Europa, para que estos presionen aún más y pongan más sanciones económicas en contra de Irán. Ok, pero no olvidemos que Israel, por ser un rogue state, un país, obviamente, que no ha permitido en ningún momento en su historia, desde su creación, a la Agencia Internacional para la Energía Atómica entrar, ni siquiera investigar ninguno de los sitios nucleares de Irán, disculpen, de Israel, ¿ok? Por lo tanto, me parece absurdo e ilógico que el señor Benjamin Netanyahu exija a la comunidad internacional que ponga presión sobre un país que tiene tratados con los diferentes países, que está apegado a las normas internacionales y que continúa apegado a estas normas internacionales y aún y con todo y eso se les siguen poniendo sanciones económicas obviamente que no tienen ninguna validez, pero que aún por la presión de Israel hacia Estados Unidos y Europa continúan poniéndolas, aunque estas sean unilaterales, aunque estas no tengan validez para los diferentes países, de cualquier manera afecta a la economía y al pueblo iraní. Pero, no olvidemos que también
hoy precisamente el señor Sergei Lavrov, y estoy hablando del secretario de Estado de Rusia, aseguró que se necesita realmente iniciar una nueva ronda de pláticas sobre el programa nuclear de Irán y que esta debe ser más serio, ¿ok? Y cuando hablo más serio es que Sergei Lavrov o Rusia apoya el programa nuclear iraní hasta este momento, ya que en ningún momento lo está utilizando con fines militares. Por lo tanto, están en lo correcto, ¿ok? Aquí el único problema, como siempre, sigue siendo Israel. Israel que sigue presionando al Senado de los Estados Unidos y a los de Europa para que estos sean los que continúen la presión internacional en contra de Irán, ¿ok? Aún bajo sanciones económicas inválidas, digámoslo de esta manera, o que no tienen ningún tipo de validez, ni por las Naciones Unidas, ni por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero, más allá de eso, ¿ok? Israel, desafortunadamente, es el único, según un analista político de Texas, en una entrevista realizada a la cadena Press TV, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos, y estoy hablando de su presidente Barack Obama, así como de legisladores tanto demócratas como republicanos, solo tienen o solo sirven con un propósito: servir al gobierno de Israel. Y que el gobierno de Israel es quien realmente dispone del Senado y de la política de Estados Unidos para sus propios intereses. O sea, como yo expuse en diferentes videos, que el problema del mundo no es Irán, el problema del mundo no es Irak, el problema del mundo no es Rusia, no es China. El problema del mundo sigue siendo Israel. ¿Ok? Porque Israel ha infiltrado prácticamente al sionismo, ¿ok? A los sionistas en todos y cada uno de los senados de Europa y de Estados Unidos. Y les he dicho en muchas ocasiones que aún en los medios de comunicación de Estados Unidos, los principales dueños y los principales dirigentes de todos y cada uno de estos medios de comunicación de los cuales disponemos son de origen israelí, ¿ok? Así como también Goldman Sachs, ¿ok? Esta multinacional de los Estados Unidos, quien se encarga de manipular el resto de los diferentes mercados económicos del mundo, también es manipulado y es de origen israelí. Así como también la Reserva Federal de los Estados Unidos está en manos de israelíes. Y así como todos y cada uno de los departamentos más importantes de los Estados Unidos están en manos de sionistas o de israelíes. De ahí que Estados Unidos y Europa tengan o deban de hacer exactamente lo que el señor Benjamin Netanyahu o Israel les dicte. ¿Ok? Por lo tanto, la dictadura del mundo viene de Israel, no viene de Estados Unidos o no viene de Europa, viene de Israel. Con esto, yo solamente estoy exponiendo a Israel tal y como es. Si me quieren decir antisemite, si me quieren decir anti-israelí, pueden hacerlo. Pero lo único que estoy haciendo con todo esto es exponer una realidad que tal vez muchos tienen miedo a exponer o que tal vez los medios de comunicación no tienen permitido hacerlo. Pero de cualquier manera, esa es una verdad. Y desafortunadamente con todo esto, lo único que está haciendo el gobierno de Israel contra Estados Unidos es poner a Estados Unidos cada vez en una situación más difícil y complicarle no solamente la vida económica, sino también la vida militar, ya que Estados Unidos sigue y continúa peleando luchas que Israel quiere, pero que son para beneficio de Israel, pero no para beneficio de Estados Unidos, ya que Estados Unidos es el único que está pagando las consecuencias que está sufriendo tanto en la arena política, en el área económica y en el área militar. Estados Unidos es quien está pagando realmente todo lo malo que Israel quiere imponer, pero Estados Unidos es, digamos, es la mano que mueve todo esto, pero Israel es el cerebro. Israel es quien mueve realmente la política de Estados Unidos y desafortunadamente quien va a pagar cuando se tenga que pagar las consecuencias de esta política equivocada va a ser el gobierno de Estados Unidos o los estadounidenses, no Israel. Israel va a continuar, obviamente, y va a continuar firme y más fuerte, ya que este continúa fuerte porque no tiene que gastarse ni económicamente, ni políticamente, ni militarmente, ya que para eso tiene a sus títeres que le sirven y a sus títeres que tienen que hacer lo que él dice. Amigos, desafortunadamente es una realidad. Es todo lo que tengo de estas noticias. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.